En la rapidez con la que murió depende de lo largo que fuera el atizador y de lo caliente que estuviera. Si simplemente atraviesa la pared del intestino hacia la cavidad abdominal, morirá relativamente lento, pero con mucho dolor. En una fría noche de septiembre de 1327, dentro de los muros de piedra del castillo de Berkeley, se dice que un rey caído encontró un destino tan brutal que ha resonado a través de la historia. Eduardo II, una vez gobernante de Inglaterra, fue depuesto por su propia esposa y su poderoso aliado, luego despachado silenciosamente, de una manera que las crónicas describen con escalofriantes detalles. La historia de su muerte se convirtió en leyenda, susurrada por toda Europa durante siglos, y muchos creían que conocían la sombría verdad. Sin embargo, nuevas investigaciones, armadas con ciencia que escudriña el código mismo de la vida, han sacudido esa certeza. Escondida dentro de huesos sellados durante 700 años, yace evidencia que se niega a obedecer la vieja historia. Esto es horripilante. La verdadera respuesta puede volcar todo lo que creíamos saber sobre traición, poder y las últimas horas de un rey. El ascenso y la caída de Eduardo II. La historia de Eduardo II es una de comienzos brillantes y finales trágicos. Un relato que ha fascinado a historiadores y narradores durante 7 siglos. Nacido en 1284 en el castillo de Querarfan, Eduardo fue el cuarto hijo de Eduardo Piño. Sin embargo, por las muertes prematuras de sus hermanos mayores, se convirtió en heredero al trono. Era alto, guapo y sorprendentemente atlético, más a gusto con pasatiempos rústicos como remar, cavar o pasar tiempo con plebeyos que con las pesadas exigencias de la realeza medieval. Cuando ascendió al trono en 1307 tras la muerte de su formidable padre, las esperanzas eran altas de que continuara la expansión y la fuerza militar de Inglaterra. Sin embargo, el reinado de Eduardo rápidamente se convirtió en conflicto. Su preferencia por los favoritos cercanos por encima de la nobleza tradicional creó un profundo resentimiento. Su relación con Piers Gaveston, su compañero de confianza y posiblemente su amante, alienó a poderosos varones que se sintieron excluidos de la influencia. El lujoso estilo de vida, la arrogancia y el control de Gaveston sobre el rey provocaron repetidos enfrentamientos, y en 1312 fue capturado y ejecutado por señores rebeldes. Eduardo nunca perdonó este acto, pero su autoridad era demasiado débil para llevar a sus enemigos ante la justicia. En los años que siguieron, Inglaterra sufrió mucha humillación en el campo de batalla. En la desastrosa batalla de Bannockburn, en 1314, Eduardo dirigió sus fuerzas contra los escoceses bajo el mando de Robert de Bruce. El resultado fue una aplastante derrota que paralizó las esperanzas inglesas de someter a Escocia y consolidó la reputación de Eduardo como un comandante incompetente. La pérdida de prestigio envalentonó a sus enemigos en casa, quienes se unieron en torno a la reina Isabel, la esposa de Eduardo nacida en Francia. El matrimonio de Isabel con Eduardo había comenzado como una alianza tradicional, pero la negligencia del rey y su posterior dependencia de otro favorito, Hugh Despenser el Joven, la llevaron a una abierta oposición. La codicia y la despiadada toma de tierras de Despenser alienaron a casi todas las principales familias nobles, y el resentimiento llegó a su punto de ebullición. En 1325, Isabel viajó a Francia ostensiblemente para negociar la paz entre Inglaterra y su tierra natal. Allí formó una alianza con Roger Mortimer,
un varón exiliado que había escapado de la Torre de Londres. Su relación rápidamente se volvió tanto política como romántica, y juntos tramaron el derrocamiento del rey. En septiembre de 1326, Isabel y Mortimer invadieron Inglaterra con una pequeña fuerza mercenaria. Eduardo y Despenser fueron abandonados por sus aliados, y en semanas su posición se derrumbó. Hugh Despenser fue capturado y ejecutado en un espantoso espectáculo público, mientras que Eduardo fue obligado a abdicar en enero de 1327 a favor de su hijo adolescente Eduardo III. Despojado de poder, el otrora orgulloso monarca fue encarcelado, primero en el castillo de Kenilworth y luego trasladado al castillo de Berkeley, en Gloucestershire. Es aquí, tras los fríos muros de piedra, donde la historia de Eduardo se vuelve más oscura. Los cronistas describen a un rey agotado por la desesperación, aislado de los leales y custodiado por hombres leales a Mortimer e Isabel. El registro oficial declaró que Eduardo murió el 21 de septiembre de 1327, solo meses después de su deposición. Pero cómo murió sigue siendo uno de los grandes misterios medievales. Algunas fuentes afirman que fue sofocado silenciosamente para evitar el escándalo público, mientras que otras insisten en la horrible historia de un atizador al rojo vivo utilizado para quemarlo desde dentro, sin dejar marcas externas de violencia. Ya sea propaganda o realidad, la historia cimentó el final de Eduardo en la infamia y el horror. Y, sin embargo, pronto comenzaron a correr rumores de que el rey no había muerto en absoluto en Berkeley. Crónicas, historias contradictorias y la creación de una leyenda. Cuando se corrió la voz en septiembre de 1327 de que Eduardo II había muerto, dentro de los muros del castillo de Berkeley, el reino pareció a la vez aliviado e inquieto. Su deposición había sido legalizada por el Parlamento. Su joven hijo había sido coronado Eduardo III, e Isabel y Mortimer se erigieron como los verdaderos gobernantes de Inglaterra. Pero la muerte de un antiguo rey no era un asunto ordinario. Fue un punto de inflexión que necesitaba ser explicado y justificado. Para los cronistas de la época, también fue una oportunidad irresistible para registrar una historia que resonaría a través de generaciones. Los primeros relatos que circularon sobre el final de Eduardo fueron vagos y moderados. La declaración oficial declaró que había muerto en la noche del 21 de septiembre y que fue enterrado con el honor apropiado en la Catedral de Gloucester. Algunas versiones insinuaban enfermedad o dolor como la causa, sugiriendo que el cautiverio simplemente lo había quebrado. Otros tuvieron cuidado de no acusar a nadie directamente, porque asesinar a un rey era un crimen contra el orden divino, incluso si ese rey ya había sido depuesto. Sin embargo, los rumores se extendieron rápidamente, y en cuestión de meses, aparecieron versiones más oscuras de la historia. La más notoria provino de Geoffrey Leaker, un cronista que escribió a mediados del siglo XIV. Su relato describía a Eduardo siendo asesinado de una manera calculada, tanto para ocultar lesiones externas, como para horrorizar a cualquiera que lo escuchara. Según Baker, el rey fue sujetado, se insertó un cuerno en su cuerpo y se introdujo un atizador al rojo vivo. El detalle fue impactante, grotesco e inolvidable. Al no dejar heridas visibles, los asesinos podían afirmar que Eduardo había muerto naturalmente, al tiempo que infligían un castigo que conllevaba connotaciones humillantes. Era, en resumen, el crimen perfecto para aquellos que querían tanto la negación como la venganza. Pero la credibilidad de la historia de Baker es difícil de aceptar al pie de la letra. Escribió años después de los acontecimientos en un momento en que los rumores habían crecido
y las lealtades políticas coloreaban cada detalle. Otros cronistas ofrecieron versiones contrapuestas. La crónica bruta, ampliamente difundida en Inglaterra, sugirió que Eduardo fue sofocado con una almohada o aplastado por el peso de sus captores. Una crónica francesa, mientras tanto, afirmó que se había deslizado veneno en su comida. Ninguno de estos relatos coincidía, pero todos compartían un punto crucial. Eduardo había muerto violentamente, y su muerte no fue un accidente. Debe recordarse el contexto político. Isabel y Mortimer habían apostado todo a la destitución de Eduardo. Mientras viviera existía la posibilidad de que los leales se unieran a su alrededor y buscaran su restauración. Una muerte natural podría haber sido conveniente, pero una supervivencia prolongada en prisión podría resultar más peligrosa. Por lo tanto, el enfoque del cronista en el asesinato secreto conllevaba una lógica interna. Puede que no hayan sabido la verdad, pero entendieron la necesidad política de asegurar que Eduardo nunca regresara al poder. A la confusión se sumó la carta de un notario italiano, Manuela Fesci, escrita alrededor de 1330. Fesci afirmó que Eduardo no había muerto en Berkeley, sino que había escapado, disfrazado de ermitaño, viajando primero por Irlanda, luego al continente, y eventualmente viviendo tranquilamente en Italia. Esta carta, descubierta siglos después, se convirtió en uno de los principales pilares del argumento de que la muerte de Eduardo fue escenificada. Pero incluso en el siglo XIV, los impostores comenzaron a aparecer por toda Europa, algunos afirmando ser el rey depuesto. Su mera existencia sugiere que la forma de la muerte de Eduardo nunca se resolvió firmemente en la conciencia pública. En verdad, las fuentes ofrecen menos certeza de lo que sugieren las leyendas dramáticas. Los cronistas medievales no eran reporteros en el sentido moderno. Eran moralistas, narradores y comentaristas políticos. Sus narraciones reflejaban no solo hechos, sino también las lecciones que deseaban impartir. Describir el asesinato de Eduardo con tanta brutalidad puede haber sido una forma de reforzar su trágica caída, un castigo por sus percibidos pecados y fracasos como rey. La historia del atizador al rojo vivo, con su mezcla de crueldad y humillación, encajaba con el apetito medieval por la justicia simbólica. A lo largo de los siglos, este espantoso relato se incrustó tan profundamente que eclipsó todas las demás posibilidades. Obras de teatro, poemas e historias repitieron el detalle, cada vez dándole mayor autoridad. Incluso hoy en día, pregunte a alguien sobre Eduardo II, y es probable que la imagen de su horrible muerte en el castillo de Berkeley sea el primer recuerdo que surja. Pero la incertidumbre que persiste en las crónicas abre la puerta a otras posibilidades, unas que sugieren que la historia del rey no terminó tan pulcramente en aquella noche de septiembre. Porque detrás del horror yace otro hilo, una sugerencia de que la muerte de Eduardo II no fue la última palabra, sino más bien el comienzo de una leyenda de supervivencia. Esa leyenda y los impostores que la portaron darían forma al misterio durante siglos. Susurros de supervivencia y el auge de los impostores. La historia oficial de la muerte de Eduardo II debería haber cerrado el capítulo de un reinado turbulento. Sin embargo, casi de inmediato, comenzaron a circular susurros de que no todo era lo que parecía. En una época en la que los rumores viajaban más rápido de lo que se podía sellar el pergamino, la sugerencia de que un rey había sobrevivido a su supuesto asesinato cobró vida propia. Para algunos era un deseo,
para otros una posibilidad peligrosa. Lo que es cierto es que, en los años posteriores a 1327, los informes sobre la supervivencia de Eduardo surgieron con sorprendente persistencia. El documento más famoso que suscitó esta controversia fue la Carta de Fies, escrita por Manuela Fesci, un notario papal de Génova. Estaba dirigida a Eduardo III alrededor de 1336. La carta afirmaba que Eduardo II no había sido asesinado en absoluto en el castillo de Berkeley. En cambio, había escapado con la ayuda de simpatizantes, se había disfrazado de sirviente y se había deslizado a través del mar hacia Irlanda. Desde allí, escribió Fesci, Eduardo viajó por Francia y finalmente encontró su camino hacia el remoto monasterio de Sant'Alberto en Italia, donde vivió sus días como un ermitaño penitente. El nivel de detalle en la carta, hasta las descripciones de las rutas tomadas y los disfraces utilizados, ha fascinado a los historiadores desde entonces. ¿Estaba Fesci relatando un hecho, un rumor o una pieza de propaganda cuidadosamente construida? La carta sola podría ponerse haber sido descartada como una curiosidad, pero no fue la única señal de que el rey depuesto podría haber visto a Talavera, haber vivido más allá de 1327. En la década de 1330, un hombre apareció en Alemania afirmando ser Eduardo II. Recopiló suficiente apoyo para causar una preocupación genuina en Inglaterra e incluso en las cortes continentales. Sus afirmaciones fueron tratadas seriamente durante un tiempo. Los cronistas señalaron que este impostor tenía un parecido sorprendente con el difunto rey, lo que plantea la cuestión de si era un mero oportunista o si había algo de verdad en sus afirmaciones. Eventualmente, sus afirmaciones se derrumbaron bajo el escrutinio. Sin embargo, el hecho de que obtuviera una audiencia dice mucho sobre la naturaleza inestable del destino de Eduardo. Los partidarios de la teoría de la supervivencia señalan que Isabel y Mortimer tenían todas las razones para mantener a Eduardo con vida, pero oculto. Asesinarlo corría el riesgo de indignación si se descubría, mientras que permitirle vivir tranquilamente bajo vigilancia les daba tanto influencia como legitimidad. Su existencia en una prisión secreta o un monasterio remoto podría servir como moneda de cambio política. Bajo esta luz, los diversos relatos de su muerte podrían verse como cortinas de humo intencionales, diseñadas para mantener adivinando tanto a enemigos como a aliados. También hay consideraciones prácticas que dan cierta plausibilidad a la teoría. Las prisiones medievales no eran fortalezas impenetrables. Los guardias podían ser sobornados, los registros podían ser falsificados, y un disfraz irreconocible podía permitir que incluso un antiguo rey desapareciera en el caos de la agitación política. Abundan los ejemplos en la historia de nobles que se creían muertos y que luego resurgieron, a veces para reclamar el poder, a veces solo para complicar la política de sucesión. Para los contemporáneos, la supuesta fuga de Eduardo no habría parecido imposible. Sin embargo, existen razones igualmente fuertes para dudar. Si Eduardo realmente hubiera vivido en el exilio, ¿por qué no surgió ninguna evidencia irrefutable de su supervivencia en su vida? Eduardo III, su hijo, tenía todos los incentivos para aclarar la verdad. Si su padre vivía, reconocerlo podría desestabilizar su propio reinado. Si su padre estaba muerto, tenía razones para descartar públicamente a los impostores y afirmar su legitimidad. El silencio de la corona inglesa sugiere que Eduardo III sabía que su padre estaba muerto
¿O eligió dejar que la incertidumbre persistiera por conveniencia política? Los historiadores han debatido la hipótesis de la supervivencia durante siglos, y algunos, como Ian Mortimer, exploran la posibilidad en profundidad. Mortimer ha argumentado que la evidencia de la Carta de Fies y los relatos de los impostores no pueden ignorarse fácilmente. Otros académicos son mucho más escépticos y ven la carta como una falsificación o como un reflejo del gusto medieval por los cuentos dramáticos en lugar de una prueba de hechos. En su opinión, los impostores eran comunes en la Europa medieval y a menudo se aprovechaban de los rumores para hacer avanzar sus fortunas. Para ellos, la teoría de la supervivencia es poco más que una conspiración tejida a partir de fuentes poco fiables. Lo que no se puede negar es que la incertidumbre que rodea el destino de Eduardo creó un terreno fértil para los impostores. En un mundo sin fotografías, huellas dactilares o identificación fiable, un fuerte parecido y una historia persuasiva podían convencer incluso a los oyentes cautelosos. Los nobles descontentos o las cortes extranjeras podrían haber estado dispuestos a entretener a tales figuras, no porque realmente creyeran en ellos, sino porque ofrecían influencia contra los gobernantes de Inglaterra. Eduardo II, vivo o muerto, siguió siendo un peón en el juego de la política europea, mucho después de su deposición. Estas historias de fuga y de impostura resaltan una verdad incómoda sobre la historia medieval. La línea entre el hecho y el rumor era peligrosamente delgada. Los cronistas dieron forma a sus narraciones para que se ajustaran a las agendas políticas, y la gente común a menudo prefería los cuentos sensacionalistas a la realidad sobria. La muerte de Eduardo en el castillo de Berkeley bien pudo haber ocurrido como afirmaban los registros, pero la persistencia de las historias de supervivencia refleja las ansiedades de la época. Para algunos era más fácil creer en un rey oculto que aceptar que un monarca ungido por Dios pudiera ser borrado tan brutalmente. A mediados del siglo XIV, los impostores se desvanecieron. La Carta de Fies desapareció en la oscuridad, y la tumba de Eduardo en Gloucester se convirtió en el lugar aceptado de su descanso final. Sin embargo, las dudas nunca desaparecieron por completo. Siglos después, tanto historiadores como científicos volverían a visitar el misterio, preguntándose si los métodos modernos podrían hacer lo que los cronistas medievales no pudieron: separar el mito de la verdad, la tumba en Gloucester y las primeras pistas de ADN. La efigie de Eduardo II yace en la catedral de Gloucester, sus manos entrelazadas en oración, su rostro tallado con una serena dignidad que desmiente la agitación de su vida. Los peregrinos una vez se arrodillaron aquí con reverencia, y las generaciones posteriores vinieron por curiosidad. Pero la pregunta siempre ha persistido: ¿pertenecen realmente los huesos de la tumba al rey que supuestamente pereció en el castillo de Berkeley en 1327? Durante siglos, nadie pudo decirlo con certeza. Sin embargo, en los últimos años, un silencioso esfuerzo científico ha ofrecido las primeras pistas tangibles, y son tan inquietantes como fascinantes. La idea de utilizar el ADN para analizar restos reales cobró impulso después de la dramática identificación del esqueleto de Ricardo III en Leicester, en 2012. Ese éxito inspiró a los investigadores a volver a visitar otros enigmas históricos, y la tumba de Eduardo II se elevó naturalmente a la cima de la lista. A diferencia de Ricardo, cuyos restos fueron redescubiertos después de siglos de oscuridad,
El lugar de descanso de Eduardo siempre ha sido conocido. Lo que estaba en duda era si realmente era su cuerpo el que descansaba debajo de la efigie. En 2018, se autorizó discretamente un estudio limitado no invasivo en Gloucester. A los investigadores no se les permitió abrir la tumba por completo, pero se les permitió tomar muestras microscópicas de material orgánico que se había filtrado del ataúd a la piedra circundante. Utilizando métodos de secuenciación avanzados, pudieron identificar rastros de ADN antiguo. Los resultados fueron fragmentarios e incompletos, degradados por siglos de tiempo y exposición. Sin embargo, dentro de esos fragmentos yacían indicios que apuntaban intrigantemente al mundo que Eduardo había habitado. Un hallazgo sugirió que el individuo enterrado en Gloucester portaba marcadores consistentes con el linaje Plantagenet, particularmente en el lado paterno. Las secuencias supervivientes eran demasiado pocas para declarar con absoluta certeza que los restos eran de Eduardo, pero no contradecían la posibilidad. Lo que hizo que el estudio fuera más intrigante fue una anomalía. Los fragmentos de ADN mitocondrial parecen sugerir una posible falta de coincidencia con algunas líneas maternas documentadas de la familia. ¿Se debió esto a la contaminación, la degradación, o quizás a una identificación errónea de los restos hace siglos? Los científicos fueron cautelosos y se negaron a hacer afirmaciones audaces. Sin embargo, la mera presencia de tales preguntas dio nuevo combustible al debate. Otras pistas fueron menos genéticas y más contextuales. El análisis de isótopos estables de elementos, traza en el material circundante, indicó una dieta rica en carne y pescado consistente con los hábitos de una élite medieval. Aún más sorprendentemente, los residuos químicos insinuaron la presencia de mercurio, que a veces se usaba en las prácticas medievales de embalsamamiento. Si el cuerpo en la tumba realmente había sido embalsamado, sugiere que el entierro fue tratado con un cuidado extraordinario, más apropiado para un rey que para un cadáver sustituto. Para los historiadores, estos hallazgos fueron tanto tranquilizadores como inquietantes. Por un lado, la evidencia se inclinaba hacia la autenticidad, lo que sugiere que el cuerpo enterrado en Gloucester era de hecho alguien de alto estatus, tal vez el propio Eduardo. Por otro lado, las ambigüedades en los fragmentos de ADN mitocondrial dejaron suficiente espacio para la duda para mantener vivas las historias de supervivencia. ¿Era posible que en la confusión de 1827 el cuerpo de otro hombre fuera enterrado aquí para dar la apariencia de cierre? Mientras que el propio Eduardo se desvaneció en la oscuridad en el extranjero, el estudio nunca pretendió ser definitivo. Fue un paso cauteloso diseñado para probar la viabilidad de un análisis más profundo. Abrir la tumba por completo requeriría permisos que es poco probable que se otorguen rápidamente, si es que se otorgan, dadas las sensibilidades de perturbar una tumba real medieval. Pero los primeros hallazgos fueron suficientes para despertar tanto entusiasmo como frustración. Los científicos hablaron de la tentadora posibilidad de extraer un genoma completo en el futuro. Los historiadores se preguntaron si tal esfuerzo finalmente silenciaría los susurros de impostores y supervivencia. Para el público, la idea de que el ADN de Eduardo podría estar ya susurrando secretos después de 700 años fue a la vez horripilante y electrizante. En cierto modo, las pequeñas pistas descubiertas hasta ahora reflejan las crónicas del siglo XIV, sugestivas, incompletas y abiertas a la interpretación. Todavía no resuelven el misterio, pero muestran que el pasado no está del todo en silencio.
Los huesos debajo del suelo de piedra de Gloucester todavía tienen una voz, aunque débil, y la ciencia moderna ha comenzado a escucharla. Lo que esa voz finalmente dirá sigue siendo la gran pregunta, una que nos lleva al corazón del próximo capítulo. Lo que el ADN puede revelar verdaderamente y lo que nunca, cara, ADN, supervivencia y las sombras de la historia. Los limitados hallazgos de Gloucester plantearon más preguntas de las que respondieron. Pero también abrieron una puerta que muchos habían creído sellada para siempre. ¿Qué pasaría si el perfil completo de ADN del cuerpo en la tumba de Eduardo pudiera un día ser mapeado con todo detalle? Tal logro no simplemente satisfaría la curiosidad histórica. También podría redibujar los límites de cómo entendemos el poder, la legitimidad e incluso la identidad en la Inglaterra medieval. Un genoma confirmado podría compararse con los descendientes vivos de la línea Plantagenet, un árbol genealógico que todavía se ramifica a través de la nobleza de Europa en la actualidad. Una coincidencia silenciaría siglos de especulaciones sobre impostores o sustituciones, confirmando de una vez por todas que Eduardo II yace donde siempre se ha creído que descansa. Es en este espacio de incertidumbre donde prosperan las teorías de la supervivencia. Según los registros del siglo XIV, un hombre parecido a Eduardo apareció en los Países Bajos años después del supuesto asesinato en el castillo de Berkeley. Algunos lo llamaron William el Galés, una figura errante que se comportaba con porte regio y parecía saber demasiado sobre la vida cortesana. Otros susurraron que era, de hecho, el antiguo rey, viviendo tranquilamente en el exilio, mientras Inglaterra seguía adelante sin él. Si el análisis de ADN algún día revelara que la tumba de Gloucester contenía alguien más por completo, la historia de William ganaría una credibilidad renovada. Lo que hace que todo esto sea aún más cautivador es cómo el ADN nos conecta emocionalmente con el pasado. Estamos acostumbrados a pensar en los reyes y reinas como figuras distantes, casi míticas, pero la realidad es que su humanidad está escrita en el mismo código biológico que nos define a todos. La idea de que una hebra del material genético de Eduardo todavía pueda sobrevivir, todavía capaz de decirnos quién era, es a la vez humilde y horripilante. Une los siglos de una manera que ningún manuscrito o monumento podría hacerlo jamás. Tal vez sea por eso que el destino de Eduardo todavía nos cautiva 7 siglos después. Su historia habla no solo de la crueldad de la política y la fragilidad de la realeza, sino también de nuestro propio deseo inquieto de saber qué sucedió realmente. Somos criaturas que viven en busca de respuestas, incluso cuando sospechamos que la verdad puede nunca estar completamente a nuestro alcance. Cuando nos enfrentamos a misterios que no pueden resolverse por completo, ¿encontramos paz en los fragmentos que tenemos o seguimos buscando, incluso si las respuestas pueden nunca llegar? Comparte tus pensamientos a continuación. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo.